Sean bienvenidos a Misterios en las Sombras. Los saluda un servidor, Aquiles Prieto. En el día de hoy estaremos adentrándonos en la trayectoria de uno de los asesinos en serie más grandes de la historia. No es otro que Ted Bundy. Theodore Ted Robert Cowell, nacido el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad estadounidense de Burlington, perteneciente al estado de Vermont, hijo de Eleanor Lois Cowell y un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció. Su crianza estuvo a cargo de sus abuelos y le hicieron creer que estos eran en realidad sus padres, mientras que su madre, la cual lo rechazó en sus primeros años de vida, se hizo pasar por su hermana. En testimonios del mismo Bundy, mencionó que su abuelo era violento y abusivo, que maltrataba a su abuela, además de maltratar animales. También se sabe que mantenía una colección de pornografía, a la que Ted tuvo acceso desde temprana edad. En el año 1950, Ted se muda con su madre a la casa de unos parientes ubicada en Tacoma, Washington. Ahí, Lois conoce a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted, posteriormente, adoptó el apellido Bundy. A pesar de los acercamientos de su padrastro, Ted nunca creó un lazo afectivo con este. Desde su infancia, Bundy fue un niño con personalidad infantil, siendo bastante retraído y teniendo poco contacto social. No tenía amigos y prefería la soledad. Mantenía como hobby atrapar animales, encontrando diversión al torturarlos y matarlos. Inició sus estudios universitarios en la Universidad de Puget Sound, en Tacoma, matriculándose en la carrera de psicología. Se mostró como un estudiante destacado y con buenas calificaciones. En 1967, conoció y se enamoró profundamente de Stephanie Brooks, una compañera de la universidad, quien pertenecía a una familia adinerada. Esta relación de ensueño se terminó tras 2 años, cuando Stephanie terminó su licenciatura en psicología. Además, ella consideraba que su novio era inmaduro, indiscreto y no poseía objetivos claros para su vida. Bundy se obsesionó con ella, enviándole constantemente cartas, con ánimos de reconquistarla. Todo esto sin éxito. Posteriormente, ese mismo año, abandonaría los estudios de psicología. En el año 1969, conoce a Elizabeth Glover, una madre soltera con quien iniciaría una relación. Esta duraría alrededor de 5 años, aunque al mismo tiempo seguía en contacto vía correspondencia con Stephanie Brooks. Tiempo después se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Si bien entre 1969 y 1972 las cosas parecían marchar bien en la vida de Ted, todo cambió en 1973, cuando se reencontró con su exnovia y el amor de su vida, Stephanie Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó, sin que ella volviera a saber nunca más de él. Desde el inicio este era el plan de Ted: reencontrarla, enamorarla nuevamente y abandonarla. Todo esto respondiendo al rechazo y abandono que él sintió haber recibido por parte de ella
en el pasado. Quizás este reencuentro con su exnovia se convertiría en el despertar del homicida que llevaba dentro y había mantenido en las sombras por tanto tiempo. O quizás simplemente un día se cansó de la vida diaria y quiso buscar un tipo de diversión más macabra y sádica, o como lo dijo él mismo alguna vez, quiso llevar la pornografía fuerte que consumía a la práctica, pero yendo más allá, mucho más allá. El 4 de enero de 1974 iniciaría el despertar de su sed de sangre. Entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. En ese momento, Bundy contaba con 27 años. Posteriormente aplicaría el mismo procedimiento con la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la institución. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Ambos actos, repletos de crueldad y sadismo, darían comienzo a la escala de terror que lo convertiría en uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, que lo convertiría en el temido Ted Bundy. Durante los meses de febrero y octubre de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, de 20 años, Nancy Wilcox, de 16 años, Donna Mason, de 19 años, Susan Rancor, de 18 años, Roberta Parks, de 20 años, Brenda Ball, de 22 años, entre otras. Por lo general acostumbraba a atrapar a sus víctimas, pidiendo ayuda con sus libros y llevándolas a su Volkswagen Escarabajo blanco. Solía llevar un brazo enyesado o en cabestrillo para justificar que requería ayuda y parecer más inofensivo. Estando cerca o dentro de su auto, las raptaba, golpeaba, violaba, torturaba y mataba. También mutilaba sus cuerpos y guardaba restos como souvenirs o recuerdos, llevándolas a lugares inhóspitos donde realizaba todos estos macabros actos y ocultando muy bien sus cuerpos, tratando de no dejar rastro alguno. Bundy solía escoger a mujeres jóvenes, morenas de pelo negro. En algunos reportes se dice que buscaba mujeres con características semejantes, tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. Aunque también otras informaciones dicen que simplemente buscaba a mujeres por su juventud y frescura, y no por la similitud que guardara con su madre y exnovia. Su trayecto salvaje sin límites vería un obstáculo al fin, ya que el 8 de noviembre de 1974 cometería su primer error. Se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Se hizo pasar por un oficial de policía y le informó que habían robado su auto. Darronch subió al auto de Bundy, convencida de que iban a la estación de policía. De un momento a otro, luego de detener abruptamente el vehículo,
Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió zafarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó y huyó. En la estación de policía, LaRoche narró lo sucedido y dio la descripción del hombre y el primer retrato robot del sospechoso. Bundy era muy ingenioso. Adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Además, solía cambiar su aspecto físico y así poder despistar. Entre enero y julio de 1975, Bundy se trasladó a Colorado, donde siguió matando. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo el Volkswagen de Bundy para comprobar su matrícula. Este se dio a la fuga, pero fue detenido. En el auto se encontraron instrumentos como una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a un hombre, Theodore Robert Bundy.